Protágoras o de los sofistas. ¿De dónde vienes, Sócrates? ¿Pero para qué es preguntarlo? ¿Vienes de la casa ordinaria a la que te arrastra el hermoso Alcibíades? Te confieso que el otro día me complacía en mirarle porque me parecía que a pesar de ser un hombre ya formado, es muy hermoso, porque acá entre nosotros puede decirse que no está en su primera juventud, y la barba hace sombrear su semblante. Sócrates dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Crees que Homero haya cometido un error en haber dicho que la edad de un joven que comienza a tener barba es la más agradable? Esta es precisamente la edad de Alcibíades. Acabo de dejarle. ¿Cómo estás tú con él? Muy bien, y hoy he notado que estaba conmigo mejor que nunca, porque ha dicho 1000 cosas en mi favor y ha tomado mi partido. Acabo de dejarle y te diré una cosa que te parecerá bien extraña, y es que en su presencia no me fijaba en él y muchas veces me olvidaba que estaba allí. ¿Qué es lo que te ha sucedido a ti y a él? ¿Has encontrado por ventura en la ciudad algún joven más hermoso que Alcibíades? Mucho más. Muy bien, ¿es ateniense o es extranjero? Es extranjero. ¿De dónde es? De Abdera. ¿Tan hermoso te ha parecido que a tus ojos ha eclipsado al hijo de Climias? ¿Hay nada, amigo mío, que impida que el más sabio aparezca también el más hermoso? ¿Pero qué, acabas de ver algún hombre sabio? Sí, un sabio, el más sabio de los hombres que hoy existen. Sí, Protágoras puede parecerte tal. ¿Qué me dices? ¿Que Protágoras está aquí? Sí, hace 3 días. ¿Y acabas ahora mismo de dejarle? Sí, en este momento y después de una conversación muy larga. Ah, si no tuviese cosa urgente que hacer, ¿no querrías referirme a esa conversación? Siéntate, te suplico, en el sitial que ocupa este niño, que te lo cederá. Y Sócrates dice, con todo mi corazón, y me daré por complacido el que quieras escucharme. Los complacidos seremos nosotros si te dignas a referírnoslo. Sócrates dice, unos y otros quedaremos obligados, y ahora escuchadme. Esta mañana, cuando aún no había amanecido, Hipócrates, hijo de Apolodoro y hermano de Fasón, vino a llamar muy fuerte a mi puerta con su bastón, y apenas le abrieron, cuando se fue derecho a mi cuarto, diciendo en voz alta, «Sócrates, ¿duermes?» Como conociera su voz, le dije, «Hola, Hipócrates, ¿qué nueva te trae por aquí?» «Una gran nueva», me dijo. «Dios lo quiera», le respondí, «pero ¿qué nueva es la que te trae aquí tan de mañana que me despiertas, cabrón?» «Protágoras está en la ciudad», me dijo, manteniéndose en pie frente a mi cama. «Ya está aquí desde antes de ayer», lo repuse. «¿No lo has sabido hasta ahora?» «No lo supe hasta esta noche». Diciendo esto, se aproximó a mi cama a tientas, se sentó a mis pies y continuó hablando de esta manera. «Volví ayer por la tarde, ya muy tarde, del pueblo de Oionoe, a donde fui para coger a mi esclavo Sátiro, que se me había fugado. Pensaba decírtelo antes, pero no sé qué otra cosa borró de mi espíritu esta idea. Cuando estuve de vuelta después de cenar y cuando íbamos a acostarnos, fue mi hermano a decirme que Protágoras estaba aquí. El primer pensamiento que se me ocurrió fue venir a darte esta buena noticia, pero habiendo reflexionado que la noche estaba muy avanzada, me acosté, y después de un ligero sueño que me ha repuesto de las fatigas de mi viaje, me levanté y me vine aquí corriendo. Yo, que conozco a Hipócrates como un hombre de corazón y que le veía azorado, le dije, «¿Pero qué es? ¿Protágoras te ha hecho alguna injuria?» «Sí, por los dioses», me respondió riéndose, «me ha hecho la injuria de ser sabio él solo y no hacerme a mí sabio». «Oh», le dije, «y si le das dinero y le puedes comprometer a que te admita por ser discípulo, ¿también te haría sabio?» «Quiera Zeus y los demás dioses que así sea», me dijo, «gastaré hasta el último centavo y agotaré la bolsa de mis amigos si tal sucede. Lo que me trae es suplicarte que le hables por mí, porque además de que yo soy demasiado joven, jamás le he visto ni conocido, pues cuando hizo aquí su primera venida, era yo un niño. Pero oigo decir a todo el mundo muy bien de él, y se asegura que es el más elocuente de los hombres. ¿No será bueno que vayamos a su casa antes que salga? Me han dicho que está en casa de Callas, hijo de Hipónico. Vamos allá, te lo suplico encarecidamente. Es demasiado temprano, le dije, pero vamos a pasearnos a mi pórtico,
y allí hablaremos hasta que rompa el alba y después iremos. Te aseguro que le encontraremos porque Protágoras no sale. Bajamos pues al pórtico y estando paseando quise penetrar en el pensamiento de Hipócrates. Con esta mira para sondearle le pregunté: «Bien, Hipócrates, vas a casa de Protágoras a ofrecerle dinero». No mames. «Para que te enseñe alguna cosa. ¿Qué hombre piensas que es y qué hombre quieres que te haga? Si fueses a casa de Hipócrates, ese gran médico de Cos, que lleva el mismo nombre que tú y que desciende de Asclepio, y le ofrecieses dinero, si alguno te preguntase: Hipócrates, ¿a qué clase de hombre pretendes dar este dinero destinado a Hipócrates? Yo respondería: a un médico. ¿Y qué es lo que querrías hacerte dando ese dinero? Médico, diría. Y si fueses a casa de Policleto de Argos o a casa de Fidias de Atenas y les dieses dinero para aprender de ellos alguna cosa y te preguntasen en igual forma: ¿quiénes son estos dos hombres, Policleto y Fidias, a quienes ofreces dinero? ¿Qué responderías? Que son escultores. Y si te preguntasen para qué respecto de ti, dirías: para hacerme escultor. Ay, cabrón, perdón, Está perfectamente lo que dices. Ahora vamos tú y yo a casa de Protágoras, dispuesto a darle todo lo que pida por tu instrucción, hasta donde alcance nuestra fortuna, y si no alcanza, acudiremos a los amigos. Si alguno, viendo este empeño tan decidido, nos preguntase: Sócrates e Hipócrates, díganme, pendejos, dando este dinero a Protágoras, ¿a qué hombre queréis darlos? ¿Qué le responderíamos? ¿Con qué nombre conocemos a Protágoras y cómo conocemos a Fidias con el de estatuario y a Homero como el de poeta? ¿Cómo se llama Protágoras? Se llama Protágoras un sofista, Sócrates. Bueno, le dije, vamos a dar nuestro dinero a un sofista, seguramente, y si el mismo hombre continuando te preguntase lo que quieres hacer tú con Protágoras, a estas palabras, mi hombre ruborizándose, porque el día estaba ya claro para observar el cambio de semblante: si hemos de seguir, me dijo, nuestro principio es claro, que me quiero hacer sofista. ¿Cómo? ¿Tendrías valor para darte por sofista a la faz de los helenos? Si tengo que decir la verdad, te juro, Sócrates, que me daría vergüenza. Ah, ya te entiendo, mi querido Hipócrates. Tu intención no es de ir a la escuela de Protágoras, sino, como has ido a la de un gramático, a la de un tocador de lira o un maestro de gimnasia, porque tú no has ido a casa de todos estos maestros para estudiar a fondo su arte y para hacerte profesor, sino solo para ejercitarte y aprender lo que un ciudadano, un hombre libre, debe necesariamente saber. Sí, me dijo, he aquí el provecho que justamente quiero sacar de Protágoras. Pero ¿sabes lo que vas a hacer?, le dije. ¿Qué? Vas a poner tu alma en manos de un sofista, y apostaría que no sabes lo que es un sofista. No sabiendo lo que es, tampoco sabes a quién vas a confiar lo más precioso que tú tienes, e ignoras si lo pones en buenas o en malas manos. ¿Por qué? Yo creo saberlo. Dime pues lo que es un sofista. Un sofista, de los que hoy abundan de a madres, como su mismo nombre lo demuestra, es un hombre hábil, que sabe muchas y buenas cosas. Lo mismo se puede decir de un pintor o de un arquitecto. Son gentes hábiles que saben muy buenas cosas, pero si alguno nos preguntase en qué son hábiles, no dejaríamos de contestarles que en todo lo relativo a hacer cuadros y a construir edificios. Si se nos preguntase en qué es hábil un sofista, ¿qué le responderíamos? ¿Cuál es precisamente el arte de que hace profesión? ¿Qué diríamos que es? Diríamos, Sócrates, que su profesión es hacer hombres elocuentes. Quizá diríamos la verdad, y esto ya es algo, pero no es todo, y tu respuesta reclama otra pregunta. ¿Sobre qué materia hace un sofista a uno elocuente? Porque un tocador de lira hace a su discípulo elocuente en lo que corresponde al manejo de la lira, eso es claro. ¿En qué el sofista hace a otro elocuente? ¿No es en lo que sabe? Sin duda, ¿qué es lo que sabe y qué es lo que enseña a los demás? En verdad, Sócrates, no puedo decírtelo. ¿Cómo?, le dije.
No sabes en qué peligro te expones. Si tuvieras precisión de poner tu cuerpo en manos de un médico que no conocieses y que lo mismo que puede curarte puede matarte, ¿no te morirías mucho? ¿No te mirarías mucho? ¿No llamarías a tus amigos y a tus parientes para consultar con ellos y no tardarías más de un día en resolverte? Estimas infinitamente más tu alma que tu cuerpo y estás persuadido de que de ella depende tu felicidad o tu desgracia, según que está bien o mal predispuesta, y sin embargo, cuando se trata de su salud, no pides consejo ni a tu padre, ni a tu hermano, ni a ninguno de nosotros que somos tus compas, ni tomas un solo momento para deliberar si debes entregarte a un extranjero que acaba de llegar, sino que sin más que saber, ayer tarde y bien tarde su llegada, vienes al día siguiente antes de rayar el alba para ponerte sin dudar en sus manos y con la firme resolución de gastar para ello no sólo toda tu fortuna, sino también la de tus amigos. Esto es negocio concluido. Es preciso entregarse a Protágoras, a quien no conoces, como tú mismo lo confiesas, y a quien jamás has hablado. Solo sabes que es un sofista y vas a abandonarte en sus manos, ignorando al mismo tiempo lo que es un sofista. Lo que me dices es muy cierto, Sócrates, tienes razón. ¿No adviertes, Hipócrates, que el sofista es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el alma? Y como esos hay un chingo pinches mercaderes que solamente saben algo y en chinga quieren sacar provecho sin ayudar a la banda, sin obtener un pinche beneficio a cambio. A los que no somos sofistas de repente nos llaman pendejos en el mundo. Así me parece, Sócrates, me dijo. Pero ¿cuáles son las cosas de que se alimenta el alma? Son las ciencias, le respondí. Pero mi querido amigo, es preciso estar muy en guardia con el sofista, no sea que a fuerza de ponderarnos sus mercancías nos engañe, como hacen los que nos venden las cosas necesarias para el alimento del cuerpo, porque estos últimos, sin saber si los géneros que ponen en venta son buenos o malos, para la salud los alaban excesivamente, para salir lo más pronto posible de ellos, sin que los compran los conozcan mejor, a menos que el comprador sea algún médico o algún maestro de la palestra. Lo mismo sucede con estos mercaderes que van por las ciudades vendiendo su ciencia a los que desean adquirirla y alaban indiferentemente todo lo que venden. Puede suceder que la mayor parte de ellos ignoren si lo que venden es bueno o malo para el alma y que los que compran estén en la misma ignorancia, a menos que no se encuentre alguno que sea buen médico de alma. Si te conoces, pues, si sabes lo que es bueno o malo, puedes comprar con seguridad la ciencia en casa de Protágoras o en la de todos los demás sofistas del mundo, pero si no te conoces, no expongas lo que te debe ser más caro en el mundo, mi querido Hipócrates. No seas pendejo. Porque el riesgo que se corre en la compra de las ciencias es mucho mayor que el que se corre en la compra de las provisiones de boca. Después que se han comprado estas últimas, te las llevas a casa en cestos o vasijas que no las pueden alterar, y antes de gastarlas se tiene tiempo para consultar y llamar en su socorro a los que saben de cosas que deben comerse o beberse, qué cantidad puede tomarse y el tiempo en que debe hacerse, de manera que el peligro nunca es grande. Pero respecto de las ciencias no sucede lo mismo, porque no se le puede poner ni en ningún cesto ni ninguna vasija, sino en el alma, y desde que queda hecha la compra, el alma necesariamente las lleva consigo y las retiene por el resto de sus días. Hay que tener cuidado con lo que te metes en el alma, y con lo que te metes en los ojos, cabrón, y con lo que te metes en los oídos. Sobre este objeto debemos consultarnos con personas de más edad y más experimentadas que nosotros, porque somos demasiado jóvenes para decidir sobre un negocio tan importante como el alma, como la nutrición del alma. Pero vamos allá, puesto que estamos en camino, escucharemos a Protágoras, y después de haberle oído se lo comunicaremos a los demás. Protágoras no estará solo, y encontraremos ahí a Hipias de Lea, y aún creo que estará Pródico de Zeus, y muchos otros, gente de toda de ciencia.
Tomada esta resolución emprendimos nuestra marcha y cuando llegamos a la puerta nos detuvimos para terminar una ligera disputa que sostuvimos mientras nos dirigíamos a la casa. Esto ocupó un poco de tiempo hasta que nos pusimos de acuerdo. Pienso que el portero, que es un viejo eunuco, nos escuchó y que aparentemente el número de sofistas que llegaban allí a cada momento le había puesto de mal humor con todos los que se aproximaban a la casa, pues apenas hubimos llamado cuando abriendo su puerta y mirándonos dijo: «¡Ah! Aún más sofistas, ya no es tiempo», y tomando la puerta con sus dos manos, nos dio con ella en el rostro, cerrándola con toda su fuerza. Nosotros volvimos a tocar y nos respondió desde la parte de adentro: «¿Qué no habéis entendido? Ya os he dicho que mi amo ya no ve a nadie». «Amigo mío», le dije, «no venimos aquí a interrumpir a Callas, ni somos sofistas. Abre pues sin temor, nosotros venimos a ver a Protágoras y a ti te basta con anunciarnos». A pesar de esto se hizo violencia en abrirnos la puerta. Cuando entramos encontramos a Protágoras, que se paseaba delante del pórtico. Con él estaban de un lado Callas, hijo de Hipónico, y su hermano uterino Paralos, hijo de Pericles, y Cármides, hijo de Glaucón, y del otro lado estaban Jantipo, el otro hijo de Pericles, Filipides, hijo de Filomeles, y Antimeros de Menda, el más famoso discípulo de Protágoras y que aspira a ser sofista. Detrás de ellos marcha una porción de gente que en su mayor número parecían extranjeros y que son los mismos que Protágoras lleva siempre consigo por todas las ciudades por donde pasa y a los que arrastra por la dulzura de su voz. Como Orfeo, entre ellos había algunos atenienses. Cuando vi esta magnífica reunión tuve un placer singular en ver con qué aplomo y con qué respeto marchaba toda esta comitiva. Detrás de Protágoras, teniendo el mayor cuidado en no ponerse delante de él, desde que Protágoras daba la vuelta con los que le acompañaban, se veía aquella turba que le seguía colocarse en círculo a derecha, a izquierda, hasta que él pasaba y enseguida colocarse detrás. Después de él vislumbré, sirviéndome de la expresión de Homero, a Hipias de Lea, que estaba sentado al otro lado del pórtico en un sitial elevado, y cerca de él sobre las gradas observé a Ariximaco, hijo de Acumenos, Fedro de Mirrinucia, Andrón, hijo de Androtión, y algunos extranjeros de Lea mezclados con los demás. Al parecer dirigían algunas preguntas de física y de astronomía a Hipias. Hipias de lo alto de su asiento resolvía todas sus dificultades. Asimismo vi allá a Tántalo, quiero decir Pródico de Zeus, que había llegado también a Atenas, pero estaba en un pequeño cuarto que sirve ordinariamente de despacho a Hipónico, y que Callas, a causa del excesivo número de huéspedes, había arreglado para estos extranjeros. Después que le hubo desocupado, Pródico estaba aún acostado, envuelto en pieles y cobertores, y cerca de su cama estaban sentados Pausanias del pueblo de Ceramis y un joven que me pareció bien portado y el más hermoso del mundo. Me parece haber oído llamarle Agatón, y mucho me engañaría si Pausanias no estaba enamorado de él. Además estaban los dos Adimantos, el uno hijo de Ceps, el otro hijo de Leucolofides, y algunos otros jóvenes. Como ya estaba en la parte de fuera, no pude saber el objeto de su conversación, por más que desease ardientemente oír a Pródico, que me parecía un hombre muy sabio, o más bien un hombre divino, pero tiene la voz tan gruesa que causaba en la habitación cierto eco que impedía oír claramente lo que decía. Entramos nosotros, y un momento después llegaron el hermoso Alcibiades, como tienes costumbre de llamarle, y con mucha razón, y Critias, hijo de Callescrus. Después de estar allí un poco de tiempo y de ver lo que pasaba, nos dirigimos a Protágoras, y cerca de él le dije: «Protágoras, Hipócrates y yo venimos aquí para verte. ¿Queréis hablarme en particular o delante de toda esta gente?» Cuando te he dicho el objeto de nuestra venida, le dije: Tú mismo verás lo que más te conviene». «¿Y qué es lo que les trae?», dijo Protágoras. «Hipócrates, que aquí ves, es hijo de Apolodoro, uno de los más grandes y ricas casas de Atenas, y es de tan buen natural que ningún hombre de su edad le iguala. Quiere distinguirse en su patria y está persuadido de que para conseguirlo tiene necesidad de tus lecciones. Ahora ya puedes decir si quieres que conversemos en particular o delante de todo el mundo». «Está muy bien, Sócrates, que tomes esta precaución para conmigo, porque tratándose de un extranjero que va a las ciudades más populosas y persuade a los jóvenes de más mérito a que abandonen a sus
conciudadanos, parientes y demás jóvenes o ancianos, y que sólo se liguen a él para hacerse más hábiles con su trato, son pocas cuantas precauciones se tomen, porque es un oficio muy delicado, muy expuesto a los tiros de la envidia, y que ocasiona muchos odios y muchas acechanzas. En mi opinión, sostengo que el arte de los sofistas es muy antiguo, pero los que la han profesado en los primeros tiempos, por ocultar lo que tiene de sospechoso, trataron de encubrirla, unos con el velo de la poesía como Homero, Hesiodo y Simónides, y otros bajo el velo de las purificaciones y profecías como Orfeo y Museo. Aquellos que la han disfrazado bajo las apariencias de la gimnasia como Icos de Tarento, y como hoy día hace uno de los más grandes sofistas que han existido, quiero decir Heródico de Silebria, en Tracia y originario de Megara, y estos la han ocultado bajo el pretexto de la música, como vuestro Agatocles, gran sofista como pocos, Pitoclides de Ceos y otros muchos. Todos estos, como os digo, para ponerse a cubierto de la envidia, han buscado pretextos para salir de apuros en caso necesario, y en este punto yo de ninguna manera soy de su dictamen, persuadido de que no han conseguido lo que querían, porque es imposible ocultarse por mucho tiempo a los ojos de las principales autoridades de las ciudades, que al fin siempre descubren estas urdimbres imaginadas por ellos, y de que el pueblo no se da cuenta por lo ordinario, porque se conforma siempre con el parecer de sus superiores y se arregla a él en cuanto dicen. ¿Y puede haber cosa más ridícula que verse uno sorprendido cuando quiere ocultarse? Lo que esto produce es atraer mayor número de enemigos y hacer más sospechoso, llegando hasta el punto de tenérsele por un pendejo y un culero. En cuanto a mí, tomo un camino opuesto, hago francamente profesión de enseñar a los hombres y me declaro sofista sin mayor pedo. El mejor de todos los disimulos es, a mi parecer, no valerse de ninguno. Quiero más presentarme que ser descubierto. Con esta franqueza no dejo de tomar todas las demás precauciones necesarias, en términos que, gracias a Dios, ningún mal me ha resultado por blasonar de sofista, a pesar de los muchos años que ejerzo esta profesión, porque por mi edad podría ser el padre de todos los que aquí están, por lo tanto nadie puede serme más agradable. Si lo queréis que hablaros en presencia de todos los que están en esta casa, yo no tengo pedo. Che, Protágoras es de huevos. Ok. De repente uno sale al mundo y empiezas a joderte el alma sin saber siquiera quién chingados eres. Y te haces como el mundo quiere que seas. Ok. Desde luego conocí su intención y vi que lo que buscaba era hacerse valer para con pródigo Egipias y envanecerse de que nosotros nos dirigiéramos a él, como ansiosos de su sabiduría. Para halagar su orgullo le dije, ¿no sería bueno llamar a Pródico y a Hipias para que nos escucharan? Seguramente, dijo Protágoras, y Callas nos dijo, ¿queréis que preparemos asientos para que habléis sentados? Esto nos pareció muy bien pensado y al mismo tiempo, con la impaciencia de oír hablar a hombres tan hábiles, nos dedicamos todos a llevar sillas cerca de Hipias donde ya había bancos. Apenas se llenó este requisito cuando Callas y Alcibiades estaban de vuelta, trayendo consigo a Pródico, a quien habían obligado a levantar, y a los que con él estaban. Sentados todos, Protágoras, dirigiéndome la palabra, me dijo, Sócrates, ¿puedes decirme ahora en adelante de toda esta amable sociedad lo que ya habías comenzado a decirme por este joven? Protágoras, le dije, no haré otro exordio que el que ya hice antes. Hipócrates, a quien aquí ves, arde en deseo de gozar de tu trato y querría saber las ventajas que se promete. He aquí todo lo que tengo que decirte. Entonces Protágoras, volviéndose hacia Hipócrates, mi querido joven, le dijo, las ventajas que sacarás de tu relación conmigo serán que desde el primer día te sentirás más hábil por la tarde de lo que estabas por la mañana. Al día siguiente lo mismo y todos los días advertirás visiblemente que vas en continuo progreso. Pero Protágoras, le dije, nada de sorprendente tiene lo que dices, y antes bien es muy natural, porque tú mismo, por avanzado que estés en años, y por hábil que seas, si alguno te enseñase lo que no sabes, precisamente te habías de hacer más sabio de lo que eres, ¿no es gran pinche logro?
Ah, no es esto lo que exigimos. Supongamos que Hipócrates, que de repente muda de proyecto y que entra en deseo de adherirse a ese pintor joven que acaba de llegar a la ciudad, a Sióxipo de Heraclea, que se dirige a él como en el presente se dirige a ti, y que este pintor le hace la misma promesa que tú le haces, que cada día será más hábil y hará nuevos progresos en la pintura. Si Hipócrates le pregunta en qué hará tan grandes progresos, ¿no es claro que Zeuxipo le responderá que los hará en la pintura? Que le entre en el magín ligarse en la misma forma Ortágoras, el tébano, y que después de haber oído de su boca las mismas promesas que tú le has hecho, le hiciese la misma pregunta, esto es, ¿en qué se hará cada día más hábil? ¿No es claro que Ortágoras le respondería que en el arte de tocar la flauta? Siendo esto así, te suplico, Protágoras, que nos respondas con la misma precisión. Nos dices que si Hipócrates intima contigo desde el primer día, se hará más hábil, al día siguiente más aún y al otro día alcanzará nuevos progresos, y así por todos los días de su vida, pero explícanos en qué chingado se hará más hábil. Sócrates, dijo entonces Protágoras, he aquí una cuestión bien sentada y me gusta responder a los que las presentan de esta especie. Te digo que Hipócrates no tiene que temer conmigo lo que sucedería con cualquier otro sofista, porque todos los demás causan un notable perjuicio a los jóvenes en cuanto les obligan contra su voluntad a aprender artes que no les interesan y que de ninguna manera querrían aprender, como la aritmética, la astronomía, la geometría, la música, y diciendo esto miraba a Hipias. En vez de que conmigo, este joven no aprenderá jamás otra ciencia que la que desea al dirigirse a mí. Verga. Y esta ciencia no es otra que la prudencia, o el tino que hace que uno gobierne bien su casa y que en las cosas tocante a la república nos hace muy capaces de decir y hacer todo lo que le es más ventajoso. Mira, le dije, si he cogido bien tu pensamiento, paréceme que quieres hablar de política y que te supones capaz para ser de los hombres buenos ciudadanos. Precisamente, dijo él, ese es lo que forma mi orgullo. En verdad, Protágoras, le dije, vaya una ciencia maravillosa si es cierto que la posees, y no tengo dificultad en decirte libremente en esta materia lo que pienso. Hasta ahora había creído que era esta una cosa que no podía ser enseñada, pero puesto que dices que tú eres chingón y la enseñas, ¿qué remedio me queda sino creerte? Sin embargo, es justo que te diga las razones que tengo para creer que no puede ser enseñada esa madre, y que no depende de los hombres comunicar esta ciencia a los demás. Estoy persuadido, como lo están todos los helenos, de que los atenienses son muy sabios. Veo en todas nuestras asambleas que cuando la ciudad tiene precisión de construir un edificio, se llama a los arquitectos para que den su dictamen, que cuando se quieren construir naves se hace venir a los carpinteros que trabajan en los arsenales, y que lo mismo sucede con todas las demás cosas que por su naturaleza pueden ser enseñadas y aprendidas. Y si alguno que no es profesor se mete a dar consejos, por bueno, por rico, por noble que sea, no le dan oídos, y lo que es más, se burlan de él, le silban y hasta llega el caso de hacer un ruido espantoso para que se retire, si antes no le cogen los uijeres y le echan fuera por orden de los senadores. Así se conduce el pueblo en todas las cosas que dependen de las artes, pero siempre que se delibera sobre la organización de la república, entonces se escucha indiferentemente a todo el mundo. Veis al albañil, al aserrador, al zapatero, al mercader, al patrón, al pobre, al rico, al noble, al plebeyo levantarse para dar sus pareceres en relación a eso, y no se lleva mal. Nadie hace ruido como en las otras ocasiones, y nadie se le echa en cara que se ingiera en dar consejos sobre cosas que ni ha aprendido, ni ha tenido maestros que se las hayan enseñado. Prueba evidente de que todos los atenienses creen que la política no puede ser enseñada. Esto se ve no solo en los negocios generales de la república, sino también en los asuntos particulares y en todos los casos, porque los más sabios, los más hábiles de nuestros ciudadanos no pueden comunicar su sabiduría y su habilidad a los demás. Sin ir más lejos, Pericles ha hecho que sus 2 hijos que están presentes aprendan todo lo que depende de maestros, pero en razón de su capacidad política ni siquiera los enseña ni los envía a casa de ningún maestro, sino que los deja pastar libremente por todas las praderas,
como animales consagrados a los dioses, que vagan errantes, sin pastor, para ver si por fortuna se ponen ellos por sí mismos en el camino de la virtud. Es cierto que el mismo Pericles, tutor de Clinias, hermano segundo de Alcibiades, aquí presente, temeroso de que este último, mucho más joven, fuese corrompido por su hermano, tomó el partido de separarlos y llevó a Clinias a casa de Arifrón, para que este hombre sabio tuviese cuidado de educarle e instruirle. Pero ¿qué sucedió? Que apenas Clinias estuvo 6 meses cuando Arifrón, no sabiendo qué hacer de él, le restituyó a Pericles. Podría citar muchos otros que, siendo muy virtuosos y muy hábiles, jamás han podido hacer mejores ni a sus hijos ni a los hijos de otros. Y cuando considero todos estos ejemplares, te confieso, Protágoras, que me confirmo más en mi opinión de que la virtud no puede ser enseñada, y así es que, cuando te oigo hablar como tú lo haces, me conmuevo y comienzo a creer que dices verdad. Persuadido como estoy de que tú tienes una larga experiencia, que has aprendido mucho de los demás y que has encontrado en ti mismo grandes recursos, si nos puedes demostrar claramente que la virtud por su naturaleza puede ser enseñada, no nos ocultes tan rico tesoro y haznos partícipes de él, te lo suplico encarecidamente. O sea, si eres chingón, pues va. Ah, qué muchachos tan locos. No te lo ocultaré, dijo Protágoras, pero escoge. ¿Quieres que te haga, como buen anciano que se dirige a jóvenes, esta demostración por medio de una fábula, o que haga un discurso razonado? Al oír estas palabras, la mayor parte de los que estaban sentados exclamaron que él era el jefe y que se le dejase la elección. Supuesto eso, dijo, creo que la fábula será más agradable. Hubo un tiempo en que los dioses existían solos y no existía ningún ser mortal. Cuando el tiempo destinado a la creación de estos últimos se cumplió, los dioses los formaron en las entrañas de la tierra, mezclando la tierra, el fuego y los otros 2 elementos que entran en la composición de los 2 primeros. Pero antes de dejarlos salir a la luz, mandaron los dioses a Prometeo y a Epimeteo que los revistiera con todas las cualidades convenientes, distribuyéndolas entre ellos. Epimeteo suplicó a Prometeo que le permitiera hacer por sí solo esta distribución, a condición, le dije, de que tú la examinarás cuando yo la hubiera hecho. Prometeo consintió en ello, y he aquí a Epimeteo en campaña. Distribuye a unos la fuerza sin la velocidad, a otros la velocidad sin la fuerza, da armas naturales a estos y a aquellos que se les rehúsa, pero les da otros medios de conservarse y defenderse. A los que les da cuerpos pequeños les asigna las cuevas, y a los subterráneos para guarecerse, y les da alas para buscar su salvación en los aires. Y los que hace corpulentos, en su misma magnitud tienen su defensa. Concluyó su distribución con la mayor igualdad que le fue posible, tomando bien las medidas para que ninguna de estas especies pudiera ser destruida, después de haberles dado todos los medios de defensa para libertad a los unos y de la violencia de los otros. Tuvo cuidado de guarecerles de las injurias del aire y del rigor de las estaciones. Para esto los vistió de un vello espeso y una piel dura capaz de defenderlos de los hielos del invierno y de los ardores del estío. ¿Y qué les sirve de abrigo cuando tienen necesidad de dormir? Y guarneció sus pies con un casco muy firme y con una especie de callo espeso y una piel muy dura, desprovista de sangre. Hecho esto, le señaló a cada uno su alimento. A estos las hierbas, a aquellos los frutos de los árboles, a otros las raíces, y hubo una especie a la que permitió alimentarse con la carne de los demás animales, pero éste la hizo poco fecunda, y concedió en cambio una gran fecundidad a las que debían alimentarlas, a fin de que ella se conservase. Pero como Epimeteo no era muy prudente, no se fijó en que había distribuido todas las cualidades entre los animales privados de razón, y que aún le quedaba la tarea de proveer al hombre. No sabía qué partido tomar. Cuando Prometeo llegó para ver la distribución que había hecho, vio todos los animales perfectamente arreglados, pero encontró al hombre desnudo, sin armas, sin calzado y sin tener con qué cubrirse. Estaba ya próximo el día destinado para aparecer el hombre sobre la tierra y mostrarse a la luz del sol.
y Prometeo no sabía qué hacer para dar al hombre los medios de conservarse. En fin, he aquí el expediente al que recurrió. Robó a Hefestos y a Atenea el secreto de las artes y el fuego, porque sin el fuego las ciencias no podrían poseerse y serían inútiles, y de todo hizo un presente al hombre. He aquí de qué manera el hombre recibió la ciencia de conservar su vida, pero no recibió el conocimiento de la política, porque la política estaba en poder de Zeus, y Prometeo no tenía aún la libertad de entrar en el santuario del padre de los dioses, cuya entrada estaba defendida por guardias terribles. Pero como estaba diciendo, se deslizó furtivamente en el taller en que Hefestos y Atenea trabajaban, y habiendo robado a este dios su arte, que se ejerce por el fuego, y aquella diosa el suyo, se lo regaló al hombre, y por este medio se encontró en estado de proporcionarse todas las cosas necesarias para la vida. Se dice que Prometeo fue después castigado por este robo, que sólo fue hecho para reparar la falta cometida por Epimeteo. Cuando se hizo al hombre partícipe de las cualidades divinas, fue el único de todos los animales que, a causa del parentesco que le unía con el ser divino, se convenció de que existen dioses, les levantó altares y les dedicó estatuas. En igual forma creó una lengua, artículos, sonidos y dio nombre a todas las cosas, construyó casas, hizo trajes, calzados, lechos y secó sus alimentos a la tierra. Con todos estos auxilios los primeros hombres vivían dispersos y no habían aún ciudades. Se veían miserablemente devorados por las bestias, siendo en todas partes mucho más débiles que ellas. Las artes que poseían eran un medio suficiente para alimentarse, pero muy insuficiente para defenderse de los animales, porque no tenían aún ningún conocimiento de la política, de la que el arte de la guerra es una parte. Creyeron que era indispensable reunirse para su mutua conservación, construyendo ciudades, pero apenas estuvieron reunidos y se causaron los unos a los otros muchos males, porque aún no tenían ninguna idea de la política. Así es que se vieron precisados a separarse otra vez, y helos aquí expuestos de nuevo al furor de las bestias. Zeus, movido de compasión, temiendo también que la raza humana se viera exterminada, envió a Hermes con orden de dar a los hombres pudor y justicia, a fin de que construyesen sus ciudades y estrechasen los lazos en una común amistad. Hermes, recibida esta orden, preguntó a Zeus cómo debía dar a los hombres el pudor y la justicia, y si los distribuiría como Epimeteo había distribuido las artes, porque he aquí cómo lo fueron éstas. El arte de la medicina, por ejemplo, fue atribuido a un hombre solo que la ejerce, por una multitud de otros que no la conocen, y lo mismo sucede con todos los demás artistas. Bastará, pues, que yo distribuya lo mismo el pudor y la justicia entre un pequeño número de personas, o las repartiré a todos indistintamente. A todos, sin dudar, respondió Zeus. Es preciso que todos sean partícipes, porque si se entrega a un pequeño número, como se ha hecho con las demás artes, jamás habrá ni sociedades ni poblaciones. Además publicarás de mi parte una ley, según la que todo hombre que no participe del pudor y de la justicia será exterminado y considerado como la peste de la sociedad. Aquí tiene Sócrates la razón por que los atenienses y los demás pueblos que deliberan sobre negocios concernientes a las artes, como la arquitectura o cualquier otro, solo escuchan los consejos de pocos, es decir, de los artistas, y si otros que no son de la profesión se meten a dar su dictamen, no se les sufre, como has dicho muy bien, y es racional que así suceda. Pero cuando se trata de los negocios que corresponden puramente a la política, como la política versa siempre sobre la justicia y la templanza, entonces escuchan a todo el mundo, y con razón, porque todos están obligados a tener estas virtudes, pues que de otra manera no hay sociedad. Esta es la única razón de tal diferencia, Sócrates. Y para que no creas que te engaño cuando digo que todos los hombres están verdaderamente persuadidos de que cada particular tiene un conocimiento suficiente de la justicia y de todas las demás virtudes políticas, aquí tienes una prueba que no te permita dudar. En las demás artes, como dijiste muy bien, si alguno se alaba de sobresalir en una de ellas, por ejemplo en la de tocar la flauta sin saber tocar, todo el mundo le silba y se levanta contra él, y sus parientes hacen que se retire como si fuera un hombre que ha perdido el juicio. Por el contrario, cuando se ve a un hombre que, hablando de la justicia y de las demás virtudes políticas, dice delante de todo el mundo, atestiguando contra sí mismo que no es justo ni virtuoso, aunque en todas las demás ocasiones sea loable decir la verdad,
En este caso se califica de locura y se dice con razón que todos los hombres están obligados a afirmar de sí mismos que son justos aunque no lo sean, y que el que no sabe por lo menos fingir lo justo es enteramente un loco, porque no hay nadie que no esté obligado a participar de la justicia de cualquier manera a menos que deje de ser hombre. He aquí por qué he sostenido que es justo huir indistintamente a todo el mundo cuando se trata de la política, en concepto de que no hay nadie que no tenga algún conocimiento de ella. Es preciso que todos se persuadan de que estas virtudes no son ni un presente de la naturaleza ni un resultado del azar, sino fruto de reflexiones y de preceptos que constituyen una ciencia que puede ser enseñada, que es lo que ahora propongo demostrarte. No es cierto que respecto a los defectos que no son naturales y que nos vienen de la fortuna, nadie se irrita contra nosotros, nadie lo advierte, nadie nos reprende, en una palabra no se nos castiga porque seamos distintos de lo que somos. Antes, por el contrario, se tiene compasión de nosotros, porque ¿quién podría ser tan insensato que intentara corregir a un hombre raquítico, a un hombre feo, a un valetudinario? ¿No está todo el mundo persuadido de que los defectos del cuerpo, lo mismo que sus bellezas, son obras de la naturaleza y de la fortuna? ¿No sucede lo mismo con todas las demás cosas que pasan en verdad por fruto de la aplicación y del estudio, cuando se encuentran a alguno que no las tiene o que tiene los vicios contrarios a estas virtudes que debería tener? Todo el mundo se irrita contra él, se le advierte, se le corrige y se le castiga. En el número de estos vicios entran la injusticia y la impiedad y todo lo que se opone a las virtudes políticas y sociales. Como todas estas virtudes pueden ser adquiridas por el estudio y por el trabajo, todos se sublevan contra los que han despreciado el aprenderlas. Es esto tan cierto, Sócrates, que si quieres tomar el trabajo de examinar lo que significa esta expresión, castigar a los malos, la fuerza que tiene y el fin que nos proponemos con este castigo, esto solo basta para probarte que los hombres todos están persuadidos de que la virtud puede ser adquirida, porque nadie castiga a un hombre malo solo porque ha sido malo, a no ser que se trate de alguna bestia feroz que castigue para saciar su crueldad. Pero el que castiga con razón castiga no por las faltas pasadas, porque ya no es posible que lo que ya ha sucedido deje de suceder, sino por las faltas que puedan sobrevenir, para que el culpable no reincida y sirva de ejemplo a los demás su castigo. Todo hombre se propone este objeto, está necesariamente persuadido de que la virtud puede ser enseñada, porque sólo castiga respecto del porvenir. Es constante que todos los hombres que hacen castigar a los malos, sea privadamente, sea en público, lo hacen con esta idea, y los mismos los atenienses que todos los demás pueblos, de donde se sigue necesariamente que los atenienses están persuadidos, como los demás pueblos, de que la virtud puede ser adquirida y enseñada. Así es que con razón oyen en sus consejos al albañil, al herrero, al zapatero, porque están persuadidos de que se puede enseñar la virtud, y me parece que esto está suficientemente probado. La única duda que queda en pie es la relativa a los hombres virtuosos. Preguntas de dónde nace que estos grandes personajes hacen que sus hijos aprendan todo lo que puede ser enseñado por maestros, haciéndolos muy hábiles en todas sus artes, mientras que son impotentes para enseñarles sus propias virtudes, lo mismo que a los demás ciudadanos. Y para responder a esto, Sócrates, no recurriré a la fábula como antes, sino que te daré razones muy sencillas. Para ello me basto. Para ello me basto. Espérenme. Para ello me basto solo. ¿No crees que hay una cosa a la que todos los ciudadanos están obligados igualmente, sin la que no se concibe ni la sociedad ni la ciudad? La solución de la dificultad depende de este solo punto, porque si esta cosa única existe, no es el arte del carpintero, ni del herrero, ni del alfarero, sino la justicia, la templanza y la santidad. Y en una palabra, todo lo que está comprendido bajo el nombre de virtud. Si esta cosa existe y todos los hombres están obligados a participar de ella, de manera que cada particular que quiere instruirse o hacer alguna cosa está obligado a conducirse según sus reglas o renunciar todo lo que quería,
que todos aquellos que no participen de esta cosa, hombres, mujeres y niños, sean contenidos, reprimidos y penados hasta que la instrucción y el castigo los corrijan, y que los que no se enmienden sean castigados con la muerte o arrojados de la ciudad. Si todo esto sucede, como tú no lo puedes negar, por más que esos hombres grandes de que hablas hagan aprender a sus hijos todas las demás cosas, si no pueden enseñarle estas cosas, quiero decir, la virtud, es preciso un milagro para que sean hombres de bien. Ya te he probado que todo el mundo está persuadido de que la virtud puede ser enseñada en público y en particular. Puesto que puede ser enseñada, ¿te imaginas que haya padres que instruyan a sus hijos en todas las cosas que impunemente se pueden ignorar, sin incurrir en la pena de muerte ni en la menor pena pecuniaria, y que desprecien enseñarles las cosas cuya ignorancia va ordinariamente seguida de la muerte, de la prisión, del destierro, de la confiscación de bienes y, para decirlo en una sola palabra, de la ruina entera de las familias? ¿No se advierte que todos emplean sus cuidados en la enseñanza de estas cosas? Sí, sin duda, Sócrates, y debemos pensar que estos padres, tomando a sus hijos desde la más tierna edad, es decir, desde que se hallan en estado de entender lo que se les dice, no cesan toda su vida de instruirlos y reprenderlos, y no solo los padres, sino también las madres, las nodrizas, los preceptores. Todos trabajan únicamente para hacer a los hijos virtuosos, enseñándoles, con motivo de cada acción, de cada palabra, que tal cosa es justa, que tal otra injusta, que esto es bello, que aquello vergonzoso, y que lo uno es santo y lo otro impío, que es preciso hacer esto y evitar aquello. Si los hijos obedecen voluntariamente estos preceptos, se les alaba, se les recompensa, y si no obedecen, se les amenaza, se les castiga, y también se les endereza como a los árboles que se tuercen. Cuando se les envía a la escuela, se recomienda a los maestros que no pongan tanto esmero en enseñarles a leer bien y a tocar instrumentos, como el enseñarles las buenas costumbres. Así que los maestros en este punto tienen el mayor cuidado. Cuando saben leer y pueden entender lo que leen, en lugar de preceptos a viva voz, los obligan a leer en los bancos a los mejores poetas y aprenderlos de memoria. Allí encuentran preceptos excelentes y relaciones en que están consignados elogios de los hombres más grandes de la antigüedad, para que estos niños, inflamados con una noble emulación, los imiten y procuren parecérseles. Los maestros de música hacen exactamente lo mismo y procuran que sus discípulos no hagan nada que pueda abochornarles. Cuando saben la música y tocan bien los instrumentos, ponen en sus manos composiciones de los poetas líricos, obligándolos a que las canten acompañándose con la lira, para que de esta manera el número y la armonía se insinúen en su alma, aún muy tierna, y para que, haciéndose por lo mismo más dulces, más tratables, más cultos, más delicados, y por decirlo así más armoniosos y más de acuerdo, se encuentren los niños en disposición de hablar bien y de obrar bien, porque toda la vida del hombre tiene una necesidad de número y de armonía. No contentos con esto, se les envía además a los maestros de gimnasia, con el objeto que, teniendo el cuerpo sano y robusto, puedan ejecutar mejor las órdenes de un espíritu varonil y sano que la debilidad de su temperamento. No les obligue a rehusar el servir a su patria. Sea en guerra, sea en las demás funciones, los que tienen más recursos son los que comúnmente ponen a sus hijos al cuidado de maestros, de manera que los hijos de los más ricos son los que comienzan pronto sus ejercicios y los continúan por más tiempo, porque desde su más tierna edad concurren a estas enseñanzas y no cesan de concurrir hasta que son hombres hechos. Apenas han salido de manos de sus maestros cuando la patria les obliga a aprender las leyes y a vivir según las reglas que ella prescribe, para que cuando hagan sea según principios de razón y nada por capricho o fantasía, y a la manera que los maestros de escribir dan a los discípulos que no tienen la firmeza en la mano una reglilla para colocar bajo la piel, a fin de que copiando las muestras sigan siempre las líneas marcadas. En la misma forma la patria da a los hombres las leyes que han sido inventadas y establecidas por los antiguos legisladores. Ella los obliga a gobernar y a dejarse gobernar según sus reglas, y si alguno se separa le castiga, y a esto llamáis comúnmente ustedes, valiéndonos de una palabra muy propia, enderezar, que es la función misma de la ley. Después de tantos cuidados como se toman en público y en particular para inspirar la virtud, extrañarás, Sócrates, y dudarás ni un solo momento
que la virtud puede ser enseñada? Lejos de extrañarlo, debería sorprenderte más si lo contrario fuese lo cierto. Pero ¿de dónde nace que muchos hijos de hombres virtuosísimos se hacen malos? La razón es muy clara y no puede causar sorpresa. Si lo que yo he dicho es exacto, si es cierto que todo hombre está obligado a ser virtuoso para que la sociedad subsista, como lo es sin la menor duda, escoge entre todas las demás ciencias y profesiones que ocupen a los hombres la que te agrade. Supongamos, por ejemplo, que esta ciudad no puede subsistir si no somos tocadores de flauta. ¿No es claro que en este caso todos nos entregaríamos a este ejercicio, que en público y en particular nos enseñaríamos los unos a los otros a tocar, que reprenderíamos y castigaríamos a los que no quisiesen aprender, y que no haríamos de esta ciencia más misterio que el que ahora hacemos de la ciencia y de la justicia y de las leyes? ¿Rehúsa nadie enseñar a los demás lo que es justo? ¿Se guarda el secreto de esta ciencia como se practica con todas las demás? No, sin duda, y la razón es porque la virtud y la justicia de cada particular son útiles a toda la sociedad. He aquí por qué todo el mundo se siente inclinado a enseñar a los demás todo lo relativo a las leyes y a la justicia. Si sucediese lo mismo en el arte de tocar la flauta, estuviésemos todos igualmente inclinados a enseñar a los demás sin ninguna reserva lo que supiésemos. ¿Crees tú, Sócrates, que los hijos de los mejores tocadores de flauta se harían siempre mejores en este arte que los hijos de los medianos tocadores? Estoy persuadido de que tú no lo crees. Los hijos que tengan las más felices disposiciones para el ejercicio de este arte serían los que harían los mayores progresos, mientras que se fatigarían en vano los demás y no adquirirían jamás nombradía, y veríamos todos los días el hijo de un famoso tocador de flauta no ser más que una medianía, y por el contrario, el hijo de un ignorante hacerse muy hábil, pero mirando el conjunto todos serán buenos si los comparas con los que jamás han usado una flauta. En la misma forma, ten por cierto que el más injusto de todos los que están nutridos en el conocimiento de las leyes y de la sociedad sería un hombre justo y hasta capaz de enseñar la justicia, si le comparas con gentes que no tienen educación, ni leyes, ni tribunales, ni jueces, que no están forzados por ninguna necesidad a rendir homenaje a la virtud, y que en una palabra se parecen a esos salvajes que Ferécrates nos presentó el año pasado en las fiestas del Eneo. Créeme, si hubiera que vivir con hombres semejantes a los misántropos que este poeta introduce en su pieza dramática, te tendrías por muy dichoso cayendo en manos de un Euribate y de un Frinondas, y suspirarías por la maldad de nuestras gentes, contra la que declamas hoy tanto. Tu mala creencia no tiene otro origen que la facilidad con que todo se verifica, y como ves que todo el mundo enseña la virtud como puede, te place el decir que no hay un solo maestro que la pueda enseñar. Esto es como si buscaras en la Helade un maestro que enseñase la lengua griega. No le encontrarías. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo la enseña. Verdaderamente, si buscaseis alguno que pudiese enseñar a los hijos de los artesanos el oficio de sus padres, con la misma capacidad que podrían hacerlo estos mismos o los maestros jurados, te confieso, Sócrates, con más razón que semejante maestro no sería fácil encontrarle. Pero encontrar a los que pueden instruir a los ignorantes es cosa sencilla. Lo mismo sucede con la virtud y con todas las demás cosas semejantes a ella. Por pequeña que sea la ventaja que otro hombre tenga sobre nosotros, para impulsarnos y encarrilarnos por el camino de la virtud, es cosa con la que debemos envanecernos y darnos por dichosos. Creo ser yo del número de estos, porque sé mejor que nadie todo lo que debe practicarse para ser a un hombre de bien, y puedo decir que no robo el dinero que tomo, pues aún merezco más según el voto mismo de mis discípulos. He aquí mi modo ordinario de proceder en este caso, cuando alguien ha aprendido de mí lo que deseaba saber. Si quiere, me paga lo que hay costumbre de darme, y si no, puede ir a un templo y después de jurar lo que le he enseñado, vale tanto o cuanto depositar la suma que me destine. He aquí, Sócrates, cuál es la fábula y cuáles son las razones de las que he querido valerme para probarte que la virtud puede ser enseñada y que están persuadidos de ellos todos los atenienses, y para hacerte ver igualmente que no hay que extrañar que los hijos de los padres más virtuosos sean las más veces poca cosa, y que los de los ignorantes salgan mejores, puesto que aquí mismo vemos que los hijos de Policleto, que son de la misma edad que Jantipo y Paralos,
no son nada si se les compara con su padre. Y lo mismo sucede con otros muchos hijos de nuestros grandes artistas, pero con respecto a los hijos de Pericles que acabo de nombrar, no es tiempo de juzgarlos porque da espera su tierna juventud. Concluido este largo y magnífico discurso, Protágoras calló y yo, después de haber permanecido largo rato en una especie de arrobamiento, me puse a mirarle como quien esperaba que dijese más cosas que yo aguardaba con mucha impaciencia. Pero viendo que había efectivamente concluido y después de hacer un esfuerzo para replegarme sobre mí mismo, me dirigí a Hipócrates y le dije: en verdad, hijo de Apolodoro, no me es posible expresarte mi agradecimiento en haberme precisado a venir aquí. Por nada en el mundo hubiera querido perder esta ocasión de haber escuchado a Protágoras. Hasta aquí había creído siempre que de ninguna manera debíamos al auxilio del hombre el hacernos virtuosos, pero el presente estoy persuadido de que es cosa puramente humana. Solo me queda un pequeño escrúpulo que me quitará fácilmente Protágoras, seguramente. Que tan lindas cosas nos acaba de demostrar. Si consultáramos sobre estas materias algunos de nuestros grandes oradores, quizá tendríamos discursos semejantes a este y creeríamos oír a un Pericles o alguno de los más elocuentes que hemos tenido. Pero si después de esto les propusiéramos alguna objeción, no sabrían qué decir ni qué responder y permanecerían mudos como un libro, en lugar de que, no poniendo objeciones y limitándose a escucharles, no concluirían nunca y harían como los vasos de bronce que una vez golpeados producen por largo tiempo un sonido, si no se pone en ellos la mano o se les coge. Y he aquí lo que hacen nuestros oradores: se les excita, razonan hasta el infinito. No sucede esto con Protágoras. Es muy capaz no sólo de pronunciar largos y preciosos discursos como acabo de hacerlo ver, sino también de responder con precisión y en pocas palabras a las preguntas que se le hagan, así como de esperar y recibir las respuestas en forma conveniente, cosa que está reservada a muy pocos. Perdón. Por ahora, Protágoras, le dije, solo falta una pequeña cosa para que quedar satisfecho por completo y me daré por contento cuando hayas tenido la bondad de contestarme. Dices que la virtud puede ser enseñada, y si hay en el mundo un hombre a quien yo crea este punto, pues eres tú. Pero te suplico me quites un escrúpulo que me has dejado en el espíritu. Has dicho que Zeus envió a los hombres el pudor y la justicia. Y en todo tu discurso has hablado de la justicia, de la templanza y de la santidad, como si la virtud fuese una sola cosa que abrazase todas esas cualidades. Explícame con la mayor exactitud si la virtud es una, y si la justicia, la templanza, la santidad no son más que sus partes, o si todas las cualidades que acabo de nombrar no son más que nombres diferentes de una sola y misma cosa. He aquí lo que deseo saber de ti. Nada más fácil, Sócrates, que satisfacerte sobre este punto, porque la virtud es una, y esas que dices no son más que partes. Pero, le dije yo, ¿son partes de la virtud como son la boca, la nariz, los oídos y los ojos partes del semblante? ¿O bien lo son como las partes del oro, que son todas de la misma naturaleza que la masa, y sólo se diferencian entre sí por la cantidad? Son partes sin duda como la boca, la nariz lo son del semblante, dijo Protágoras, pero, le dije, ¿los hombres adquieren unos una parte de esta virtud y otros otra? ¿O necesariamente el que adquiere una tiene que adquirirlas todas? De ninguna manera, me respondió, porque ves todos los días gente que son valiente e injusta y otras que son justas sin ser sabias. Luego el valor y la sabiduría son partes de la virtud. Seguramente, me dijo, la mayor de sus partes es la sabiduría, y cada una de sus partes es diferente de la otra, pregunté. Sin dificultad, dijo Protágoras, y cada una tiene sus propiedades como las partes del semblante. Por ejemplo, los ojos no son como los oídos porque tienen propiedades diferentes, y así sucede con los demás, que son todas diferentes y no se parecen ni por su forma ni por sus cualidades. Sucede lo mismo con las partes de la virtud. La una no se parece en manera alguna a la otra, y todas se diferencian absolutamente entre sí por sus propiedades. Es evidente que ellas no se parecen, si sucede con ellas lo que en el ejemplo de que nos hemos servido. Sócrates, eso es muy cierto, me dijo. La virtud,
le dije, no tiene otra parte que se parezca a la ciencia, ni a la justicia, ni al valor, ni a la templanza, ni a la santidad. No, sin duda. Veamos pues y examinemos a fondo tú y yo la naturaleza de cada una de sus partes. Comencemos por la justicia, y ¿es alguna cosa real en sí o no es nada? Yo encuentro que es alguna cosa, ¿y tú? También yo encuentro eso. Si alguno se dirigiese a ti y a mí y nos dijera, Protágoras y Sócrates, explicadme, os lo suplico, ¿qué es eso que llamas justicia? ¿Es alguna cosa justa o injusta? Yo le respondería sin dudar que es alguna cosa justa. ¿No responderías tú como yo? Seguramente. La justicia consiste, según vosotros, nos diría, en ser justos. Nosotros diríamos que sí, ¿no es verdad? Sin duda, Sócrates. Y si después nos preguntase, ¿no decís también que hay una santidad? Nosotros le diríamos que la hay. Seguramente. ¿Sostenéis que esta santidad es alguna cosa? Continuaría él, y nosotros se lo concederíamos, ¿no es así? ¿Consiste su naturaleza en ser santa o ser impía? Seguiría diciendo, confieso que al oír esta pregunta yo montaría en cólera y diría a este hombre, hablad mejor, os lo suplico, ¿qué habría de santo en el mundo si la santidad misma fuese impía o no fuese santa? ¿No responderías tú como yo? Sí, Sócrates. Si después, continuando este hombre preguntándonos, nos dijese, ¿pero qué es lo que habéis dicho hace un momento? ¿Habré entendido mal? Me parece que dijisteis que las partes de la virtud eran todas diferentes y que la una jamás será como la otra. Yo le respondería, tienes razón, eso he dicho, pero si piensas que soy yo el que lo ha dicho, has entendido mal, porque es Protágoras el que ha sentado esa proposición. Yo no he hecho más que interrogarle, entonces no dejaría de dirigirse a ti. Protágoras diría, convienes en que ninguna de las partes de la virtud es semejante a otra. ¿Es esta tu opinión? ¿O qué responderías? Verga. Me sería forzoso confesarlo, Sócrates. Hecha esta confesión, ¿qué le responderíamos si continuase en sus preguntas y nos dijese, según tú, por consiguiente, ni la santidad es una cosa justa, ni la justicia es una cosa santa, sino que la justicia es impía y la santidad es injusta? No mames, ¿qué le responderías, Protágoras? Te confieso que por mi parte le respondería que tengo la justicia por santa y la santidad por justicia. Y si tú no me lo impedías, aseguraría por ti que estás persuadido de que la justicia es la misma cosa que la santidad, o por lo menos una cosa muy aproximada, y que la santidad es la misma cosa que la justicia, o muy próxima a la justicia. Mira ahora si me impedirías responder esto por ti, o si convendrías en ello. Pero Sócrates, me parece que no debemos conceder tan ligeramente que la justicia sea santa y que la santidad sea justa, porque hay algunas diferencias entre ellas. Pero ¿qué hace esto al caso? Si quieres, yo consiento en que la justicia sea santa y que la santidad sea justa. Y así Sócrates empieza a paunear a Protágoras, y si ustedes quieren saber la conclusión de este pinche diálogo, pues léanse los diálogos de Platón y dejen de estarse rascando los huevos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Revolucionando con la filosofía. Ahí se ven, cabrones.